tratar de responder una pregunta. La pregunta es, ¿cómo buscar a Dios? ¿Cómo buscar a Dios? Ese es el objetivo de toda presentación del Evangelio, llevar al que la escucha a conocer a Dios. Y hay una historia basada en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, donde ya leímos, que nos va a servir de base para el mensaje de esta mañana. Me gustaría leerla nuevamente en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, que dice de la siguiente manera: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Falfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, el profeta, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Está usted buscando a Dios? Bueno, quiero decirles que el hecho de que alguien piense que está buscando a Dios no es más que el resultado de que Dios te ha estado buscando primero. Tú estás aquí porque Dios quiere salvarte. Tú estás aquí porque Dios quiere tener una relación personal contigo. Esta historia nos ayudará a responder cómo buscar a Dios. Del hombre que hablaremos, nos dice la Biblia en el verso 1 que era general del ejército del rey de Siria, era un hombre grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, ya que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. El pero que todo lo estropea. Un hombre notable, un alto oficial del ejército de Siria, un hombre que gozaba de la confianza y la amistad del rey de Siria, Ben-Hadad. Era un hombre además valiente, porque no había llegado a ese rango militar si no hubiese sido un hombre valiente. Y en consecuencia se había ganado el respeto de todas las personas que le conocían. Era un militar responsable, honorable, distinguido,
Un hombre rico, poderoso, respetado, exitoso, pero con un problema. Sufría de lepra. Bueno, la gente se olvida que no importa las cumbres que logre ascender de este lado, ni cuánto poder, ni cuánta riqueza, ni cuánta fama tenga, todos tenemos un pero. Y ese pero, el pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En aquellos tiempos la lepra era algo terrible que la gente evitaba. Por ejemplo, Naamán era sirio, pero si hubiese sido hebreo, aparte de su enfermedad, hubiera tenido que sufrir el ser excluido de la sociedad. En Israel los leprosos eran excluidos, en Siria eran excluidos de la sociedad humana. En Siria un hombre con lepra podía ocupar una alta posición. Ahora, en Israel hacían esto porque Dios había establecido leyes para proteger al mismo pueblo contra enfermedades tan terribles. No quería o trataba de que el pueblo no se contagiara de una epidemia como esta. Sin embargo, la influencia pagana tergiversó el significado de esas leyes y llegó a ser vista la lepra como un signo de desaprobación divina, como una evidencia externa de un pecado interno. Pero en Siria no. En aquel tiempo como hoy, ningún hombre quería verse envuelto en una enfermedad terminal. Por eso dice el verso 2 y verso 3, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Bueno, el profeta de quien había escuchado era Eliseo. Pero Naamán era sirio, ese era su mundo. Eliseo era apenas otro, para él, de los muchos embaucadores entregados a una de tantas religiones inútiles. De una manera general, su actitud hacia el Señor cualquier otro día habría sido una actitud de desdén, ¿verdad? Pero ese día la información era muy importante. ¿Por qué? Porque Naamán tenía un gran problema, ¿verdad? Una seria necesidad. Hay gente que escucha hablar de Dios y lo hace con una total indiferencia. Es como si ese nombre nada tuviera que ver con su vida. Con indiferencia, con desprecio, con rebeldía. Pero cuando llegan los problemas y las necesidades, entonces, como el hijo pródigo, mucha gente vuelve en sí. Y la necesidad ayudó a Naamán a estar disponible para escuchar el mensaje. Verso 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Este hombre está en una gran necesidad. Está tratando de agarrarse de cualquier cosa para salvar su vida, aun cuando suene ridículo. Entonces el rey le da algunas cartas para el rey de Israel, pidiéndole permiso para que éste pueda ver a Eliseo. Así, con la poca información que le da a la joven, el general comienza una búsqueda desesperada del profeta, pero al hacerlo comete algunos errores. Estos errores tú también puedes cometerlos. Primero, pensó que podía comprar su sanidad, verso 5, y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. En este mundo nada es gratis, y lo que es gratis es sospechoso. Y si es gratis, alguien pagó por él.
aunque no seas tú. Un hombre con el poder de curar enfermedades y enfermedades terminales como la lepra, debía ser un hombre muy solicitado, difícil de ver. Por eso, para poder ayudar un poco, había que sobornarlo. Y esto es algo que continúa siendo una realidad hoy. Son muchas las personas que están muy dispuestas a pagar, no importa cuánto. Son los que creen que aún para entrar al cielo se puede pagar. Pero Dios es claro. En el libro de Isaías, capítulo 55, verso 1, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. El cielo no se puede comprar. La salvación es un regalo de Dios. Es por gracia, no es por obra, para que nadie se gloríe. El segundo error que comete Naamán es que pensó que podía ser sanado por otro pecador. Versos 6 y verso 7. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Hermanos, en las culturas paganas, los sacerdotes eran personalidades cubiertas por una aura de misterio, porque tenían una relación muy estrecha con el rey. Naamán esperaba que el rey diera órdenes a sus santones para que hicieran invocaciones y él se sanara de la lepra. Tenga mucho cuidado con llegar a pensar que algún ser humano tiene poderes especiales y el conocimiento secreto de Dios solamente ellos. La relación es entre el hombre y Dios. No hace falta un mediador humano. El mediador ya fue enviado, es divino y él se llama Jesucristo. Usted puede ir directamente a Jesucristo sin necesidad de un mediador humano. Solo Él puede sanar, solo Él puede salvar su alma. Tercero, Naamán se presentó trayendo una lista de sus propias expectativas. Verso 9 y verso 10. Vino Naamán con sus caballos y con su carro. Se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le mandó un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te va a restaurar. Serás limpio. Eso fue todo. No hubo ceremonia larga, no hay fórmulas mágicas, no fue una larga vigilia de oración. Es más, no hubo ni un encuentro personal entre ambos. ¡Qué decepción tan grande para Naamán! Imaginen la escena, cuando él llega con toda su comitiva, todos sus carros, sus soldados a caballo. El criado abre la puerta, sale tranquilamente y le dice: Eliseo te manda a decir que usted tendrá que sumergirse 7 veces en el río y quedará sano. Que tengan buen día. Regresa a la casa, cierra la puerta. El veterano soldado se queda estupefacto porque eso no encajaba con sus expectativas. Habría pensado: qué hombre tan mal educado. Ni siquiera se dignó, ni siquiera se molestó en salir a la puerta. Dice el verso 11: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará sus manos, tocará el lugar y sanará la lepra. Nada de eso ocurrió. En consecuencia, el hombre se molestó, porque su encuentro con Dios
no llenó ninguna de sus expectativas. Preste atención. Hoy sigue ocurriendo lo mismo. Acuérdense que Naamán era un tipo militar, comandaba ejércitos. Cuando el hombre hablaba, la gente se ponía en movimiento. Y probablemente había creído que el profeta se impresionaría al ver a un hombre de su rango llegar a su casa. Tal vez se hubiera sentido mejor si Eliseo se hubiera reunido con él y le hubiera dicho, bueno, esto no va a ser fácil, pero creo que podré motivar a Dios gracias al montón de dinero que has traído. Eso habría alimentado el orgullo de Naamán, se habría sentido importante. Él pensaba que la curación era algo complejo, por lo menos solemne. Miren lo que dice el verso 12. Habana y Falfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, no seré limpio. Y se volvió y se fue enojado. Lo que estaba diciendo, o lo que dijo en otras palabras fue, si lavarse es la solución, ¿por qué tengo yo que lavar mi cuerpo en este miserable riachuelo de Israel cuando en mi país hay tan grandes ríos? Nuestros ríos son mejores que estas aguas reunidas de Israel. Esto es una ridiculez. ¿No les suena esto familiar? Eso es orgullo. Quiero mi sanidad bajo mis condiciones, a mi manera y por mis méritos. Quiero la salvación a mi manera, en mis condiciones, por mis méritos. Me la merezco. Al final yo no soy tan malo como Hitler o como Osama Bin Laden. Claro, porque la tendencia que tenemos es compararnos con gente peor que nosotros. Así quedamos mejor que ellos. Pero el estándar es Dios. El modelo es Él. Y cualquier ser humano que se compare con Dios sabe que está perdido. El Señor nos recuerda a todos, en especial a aquellos que vienen a Él con su propia agenda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No pasó nada de lo que Naamán esperaba. Pero Dios sigue guiando a este hombre a la sanidad y la limpieza. Verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa más difícil, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más si lo que te dijo fue lávate y serás limpio? Naamán estuvo a punto de regresar a su país por orgullo y de morirse. A veces le hablamos a las personas del evangelio, de la gracia, y dicen, eso es tan sencillo y ocurre una transformación tan grande. ¿Verdad que no tengo que hacer ningún sacrificio? Afortunadamente los siervos de Naamán lograron convencerlo. Tal vez su desesperación lo hizo pensar y lo mantuvo dócil. Al escuchar lo que le decían, se dio cuenta de que no le quedaba otra opción. Finalmente, dice el verso 14, entonces descendió. Preste atención, no fue sanado hasta que descendió. Descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño. Quedó limpio. ¡Qué tremendo milagro! Por su sencillez, Eliseo dispuso la forma de la curación para que el Señor, no él, fuera visto como la fuente de salvación y de limpieza. Él introdujo suficiente complejidad, 7 zambullidas, para asegurarse de la total obediencia de Naamán y de su humildad. No hubo canto de ángeles,
no tocaron trompetas, no hubo fuego ni humo. El único elemento extraordinario de esta historia, de este milagro, fue el Señor. Su invitación, sus caminos, su gracia y su gloria. La carne de este hombre fue restaurada y solo Dios fue merecedor de la alabanza de Naamán. Quiero resumir esta reflexión dejándote 4 ideas si estás buscando a Dios. Primero, solo si reconoces tu verdadera condición, estarás dispuesto a buscar limpieza. La condición que todos padecemos es el pecado. Todos lo somos. Lo practicamos. Ofendemos a Dios. La diferencia con aquellos que hemos conocido el Evangelio es que ya no lo practicamos. No debemos practicarlo. Estamos bajo el tratamiento de la gracia divina. Jesucristo vino a llamar pecadores, no a justos. Reconoce tu pecado. Ese es el primer paso. Segundo, solo si hacemos caso a la verdad, descubriremos el camino que conduce a la limpieza. ¿Cuál es la verdad? Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor le susurró la verdad al oído de Naamán utilizando a una joven esclava. Después puso a algunas personas en su camino. Sin esos confiables mensajes de la verdad, Naamán nunca habría sido sanado. No estás aquí por casualidad. Dios te trajo. Y todas las personas que hasta aquí te han estado hablando de Él y del Evangelio son instrumentos que Dios ha puesto para salvarte. Pero escucha bien, Él no va a creer por ti. Tienes que hacerlo, tienes que arrepentirte. Solo cuando llegamos, y esta es la tercera lección, al final de nuestro camino, estamos dispuestos entonces a seguir al Señor. Eso lo tuvo que aprender Naamán. El camino del Señor no implica dinero, ni sacrificio, ni comportamiento. Eso que la gente se cree es una mentira que los engaña y esclaviza. Gente que piensa que porque más grande, mientras más grande sean sus donaciones a las iglesias, a las causas caritativas, tienen a Dios comprado. ¡Qué error! No hay sacrificio humano que pueda pagar por la salvación. El camino de Dios no es negociable y exige la ausencia de orgullo. Hasta que no descendemos, no vamos a ascender. Hay que abandonar nuestro propio camino, seguir el de Dios. Solo si hacemos las cosas como Dios dice, recibiremos la salvación, la sanidad. Saber dónde quedaba el río y qué debía hacer al llegar ahí no era suficiente para que Naamán se sanara. Tenía que poner en acción su fe. Llegar allí, quitarse la ropa, meterse en el río, sumergirse 7 veces. Ni una más, ni una menos. Ese es el camino de Dios. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. La verdadera plaga que padecemos, la verdadera lepra, es la lepra del alma y se llama pecado. Solo Cristo puede limpiarte. Solo Cristo puede darte un nuevo corazón. Deja tu orgullo. Deja tus expectativas. Seguir tu propio camino no hará más que condenarte. Hay caminos que al hombre le parecen buenos y su fin es la muerte. Sigue el camino de Dios. Ven a Él ahora. Él te dice, venid a mí y ser salvos, habitantes de toda la tierra. Ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Arregla tus cuentas con Dios, por favor, pídele perdón ahora.
Él está aquí, Él es real. La medida de su amor por ti está en la cruz. Envió a su Hijo a morir en tu lugar. ¿Puedes todavía dudar cuánto Dios te ama? ¿Y hasta dónde fue para salvarte? Deja a un lado tus expectativas y tus pensamientos. Vuélvete a la Biblia, que es su libro. Y Él te dice claramente qué tienes que hacer para ser salvo. Arrepiéntete de haber vivido alejado de Él. Aunque hayas tenido una religión, la religión no te ha podido salvar. Necesitas una relación con Él. Pon tu fe en Jesucristo y Él te dará un nuevo corazón. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera hacerlo? Señor, te suplico en el nombre de Jesús que ilumines la mente y el corazón de las vidas que aquí están. Y si hay personas que aún no te conocen, Señor, ilumina sus mentes para entender cuánto les amas. Que no es casual que estén aquí, que no es casual que hayan visto esta obra y esta cantata de niños, que no es casual que tú hayas traído esta historia. Y que puedan hacer algo al respecto. Que puedan descender al río y lavarse 7 veces, arrepintiéndose y creyendo. Salva sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.